Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 13 de septiembre de 2019. Primero el Evangelio de Marcos. El primer Evangelio, estamos en el devocional número 51, libres del materialismo. Leeremos Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31. Es un pasaje extenso, un pasaje famoso. El joven rico, el encuentro del Señor Jesucristo con el joven rico. Habría muchas cosas que decir, sin embargo hay una muy básica e importante que decir y hay que decirla de una vez, en un solo devocional. Por eso, déjenme introducirme entonces. ¿Qué es realmente la pobreza? ¿Quién es realmente rico en esta vida? De estas cosas se trata este incidente en la vida de nuestro Señor. En otros evangelios se nos dice que este personaje era joven y alguien importante en el pueblo. Su encuentro con Jesús fue la oportunidad para que aprendamos algunas cosas respecto a la santidad de vida. Una versión muy, digamos, con un tinte socialista, traduce o llama a este joven el terrateniente, le llama. De cualquier manera, leamos el pasaje, dice así: cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces, al mirarlo, Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, abatido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo: hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pero ellos quedaron aún más atónitos, diciendo entre sí: ¿y quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y campos, con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos primeros. Tradicionalmente llamamos a este personaje el joven rico. Sin embargo, por su respuesta debida a nuestro Señor, podemos llamarlo el pobre joven rico. Veamos lo que nos enseña este encuentro, esta narración. La riqueza de saberse pobre. Había algo bueno en aquel hombre. Sabía que algo le faltaba para heredar la vida eterna y preguntó al Señor: ¿qué debo hacer? Parece sencillo, pero un paso así significa un primer paso a la vida eterna. Aquellos que creen que irán al cielo solo porque no son muy malos y Dios es tan bueno que no importa, les perdonará todo lo que hagan, están terriblemente equivocados. Y no me refiero que Dios no perdone, pero están tremendamente equivocados al pensar que la vida eterna es algo automático solamente porque nunca has matado a nadie o porque nunca has robado un banco. Insisto, una de las verdades más claras de la Biblia es esta: los seres humanos estamos bajo condenación y solo por Cristo podemos ser salvos. Ese es un punto que debemos reconocer todos: estamos perdidos. Como una pequeña prueba, veamos lo que dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Una de las razones por las que nos sometemos a esta dinámica de estudiar la palabra del Señor todos los días, ustedes y yo, ahora, es justamente esta, nuestra conciencia de que tenemos una necesidad, nuestra conciencia de que necesitamos de Dios, nuestra conciencia de que estamos incompletos y que necesitamos de alguien que nos ayude. Si alguno de nosotros no tiene esta conciencia y cree que está completo, que no hay problema, que no es tan malo, que está en problemas y está más perdido que cualquiera. Sin Él no somos nada. Así que primera cosa que hay que reconocer es la riqueza de saberse pobre. Reconocer nuestras necesidades es riqueza. En segundo lugar, la impureza de creerse puro. Insisto, ahora lo decimos así: la impureza de creerse puro. También que iba este joven rico. Ya hasta me había caído bien, pero tropezó con una de las más antiguas trampas del pecado. Cuando el Señor le habló de los mandamientos de la ley de Dios, le estaba dando una oportunidad para que reconociera sus pecados.
para que dijera, bueno, sí, Señor, me sé los mandamientos, pero así como que seguirlos, no, la verdad no. Pero en vez de hacer eso, aquel ricachón se puso a alardear de sus buenas obras. Sí, los cumplo desde siempre, desde chiquitito yo los cumplo. Todavía no sabía hablar y ya andaba cumpliendo la ley. Algo así le dijo. La ley de Dios nos fue dada para ayudarnos a reconocer nuestros pecados y para que al hacerlo busquemos el perdón de la gracia de Dios. Si usted piensa que la ley de Dios nos la dio Dios para que la siguiéramos a pie juntillas y fuéramos salvos a través de eso, está equivocado. Dios sabía que no la íbamos a cumplir. Dios sabía que no somos capaces de cumplirla. Entonces, usted dice, entonces, ¿para qué no la dio? Para que nos diéramos cuenta de que no podemos cumplirla. Para que nos diéramos cuenta de nuestra debilidad. La ley es como un espejo que nos hace ver quién realmente somos, la clase de personas que somos. Y al reconocer esa debilidad, al reconocer nuestra vulnerabilidad, al reconocernos limitados y perdidos, le busquemos. Digámoslo así, la ley de Dios nos conduce a Jesús, pero al joven rico lo condujo solo a sí mismo. Sí, yo siempre los he cumplido, dijo. Había demasiado orgullo en su vida y se trataba de el peor orgullo posible, el orgullo espiritual, porque no hay peor orgullo que el orgullo espiritual. Quien se cree un gran jugador de fútbol, quien se cree el mejor cantante, quien se cree el más guapo del mundo, no es nada comparado con el que se cree que Dios le debe la salvación, el que se cree que Dios está en deuda con él, el que se cree que sus virtudes espirituales son tales que no hay nada que le impida pasar así corriendo con todo y calcetines al cielo. Es el peor orgullo porque es un orgullo que condena. No hay peor impureza que la pretensión de estar absolutamente limpio. Hemos dicho entonces dos cosas hasta ahora. La riqueza de saberse pobre, sabernos necesitados. La impureza de creerse puro. Ahora déjeme decir otra enseñanza. La pobreza de saberse rico. El Señor hizo algo extraordinario para ayudar a aquel importante personaje a reconocer su problema. Le desafió a dejar sus riquezas por una vida de servicio. Ve, vende todo lo que tienes y sirve a otros. Dalo a los pobres. No le habló al tanteo, sabía de qué pata cojeaba. Muchas personas dicen, ay Señor, pero ¿por qué le dices eso a una persona? O sea, cuidado con el asunto del dinero, es muy delicado el asunto del dinero, la gente se ofende con el dinero. Mejor si viene a la iglesia no le hables de dinero para que no se ofenda, va a confundirte con los usureros de la televisión. Pero no, el Señor sí le habla directo, ¿por qué? Porque sabía de qué pata cojeaba. Tenemos que reconocer que no es algo que el Señor le pida a todos los seres humanos. Hay quien quisiera decirle al Señor, ¿por qué le hablaste de dinero tan pronto? Hubieras esperado a que se bautizara y que creciera un poco en el conocimiento de sus enseñanzas. Lo malo de este joven rico, fue que al pensar en la riqueza que poseía, le resultó imposible abandonarlas por Cristo. Insisto, el Señor le habló de esto porque ese era el problema. Si su problema hubiera sido, yo qué sé, los caballos, tenía muchos caballos, y amaba a sus caballos y no se podía hacer de sus caballos y los caballos ocupaban un lugar preponderante en su corazón, tal vez el Señor le hubiera dicho, vende tus caballos. Me estoy hablando claro. O si una camioneta, su Cheyenne, el Señor le hubiera dicho, vende tu Cheyenne. ¿Se acuerdan de ese anuncio? Disculpen los que no me están entendiendo tal vez de todo esto. Pero sí, el Señor puso el dedo en la llaga, en cuál era su problema. Digámoslo así, no pasó la prueba. Siempre he creído que si aquel joven hubiera aceptado el reto y hubiera dicho, está bien Señor, déjame ir con mis abogados y mis contadores, voy a pedirles que vendan todas mis empresas, voy a pedirles que agarren todo mi tesoro y que lo repartamos a los pobres. Tal vez si hubiera dicho eso, el Señor le hubiera dicho, oye, espera, no lo hagas, no tienes que hacerlo, era una prueba. Como cuando Dios le dijo a Abraham, en la misma condición, Abraham tenía un hijo al que amaba con todo su ser y posiblemente ese hijo podía llegar a ocupar el lugar de Dios en su corazón y por eso el Señor le dijo, ¿lo puedes ofrecer en holocausto a mí? No le permitió al Señor que lo hiciera. Abraham dijo, sí, el Señor no se lo permitió porque solamente era una prueba y pasó la prueba, pero este joven ricachón no pasó la prueba. Estaba demasiado poseído por la materia y no pudo imaginarse a sí mismo sin todo ello y prefirió no seguir al Señor que aquello que le proponía el Señor, que insisto, yo pienso que era una prueba. Y además, una enseñanza más, la pureza de ser libre del materialismo. Otro de los evangelios nos dice que el Señor se puso muy triste por la negativa de este hombre. Después comentó respecto a lo difícil que resulta a los ricos entrar al cielo. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor con eso? Es más fácil que un camello pase por el ojal de una aguja que un rico se salve. Ahora hay personas que han tratado de hacer el ojal, el agujero de la aguja más grande, ¿no? Y dicen que no se refiere al ojal de una aguja, sino que se refiere a unos pasos
especiales que había en las ciudades, por donde sí cabía un camello, si se agachaba. Oiga, ¿qué importa de qué tamaño era? El asunto está que el Señor Jesucristo está tratando de decir que es que una persona que confía en sus riquezas no puede, no se le facilita la salvación, pero también el Señor le dijo a los discípulos que Dios puede hacer lo que sea, puede hacer pasar un camello y 1000 camellos por el ojal de una aguja, porque Dios es todopoderoso. O sea que el tamaño de eso no importa, porque hay quien tal vez tiene la intención de hacer más grande el agujero para no sentirse tan mal y para decir, bueno, no es tan difícil, sí se puede, siendo materialista, como quiera uno se agacha y entra. No, el Señor está diciendo que es imposible amar la materia y tener la materia como tu Dios y seguir a Dios, es imposible. Pero Dios puede hacer posible que cualquiera de nosotros, con todo y su orgullo, nos humillemos, reconozcamos su grandeza, y si lo hacemos y si respondemos positivamente al impulso del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces podemos experimentar la bendición de Dios. Seguramente no estaba diciendo que aquellos que tienen posesiones son rechazados en el cielo. No, Dios, no dice el texto que Dios no quiere a los ricos y los quiere mandar al infierno. No es lo que dice. Está hablando de las personas que se sostienen, que se dejan poseer por las cosas materiales. Las personas que no pueden prescindir de sus tesoros, que difícilmente entonces se acercarán a Dios porque viven en un mundo material solamente sin percibir las cosas espirituales. Digamos que aquellos que están dispuestos a pagar por todo lo que hay en la vida difícilmente aceptan el gratuito favor de Dios. Un hombre encontró un tesoro muy grande, pero justamente cuando ya lo tenía en la seguridad de su casa, el médico le informó que tenía una enfermedad fatal, terminal, y moriría pronto. No tenía nadie a quien heredar su tesoro que había encontrado. Así que fue a la plaza en donde los hombres desempleados se juntan a contar sus penurias. Se paró en medio de ellos y preguntó: ¿quién de ustedes es el hombre más necesitado? ¿Quién de ustedes es el hombre que está más en la ruina, el más pobre de este lugar? Nunca recibió respuesta, pues a ninguno le agradó la idea de reconocer su terrible necesidad. Se regresó a su casa, en donde murió sin revelar el lugar secreto de su riqueza. No hay peor cosa que el orgullo de creerse rico y no ser más que un esclavo de la materia. Porque cuando poseemos inadecuadamente las cosas nos poseen a nosotros también. Hay una gran diferencia entre tener un tesoro y ser poseído por un tesoro. El problema que aborda el Señor no es la riqueza, sino nuestra relación con la riqueza. En este mundo hay personas muy afortunadas que viven con una gran sencillez espiritual, agradeciendo a Dios siempre sus favores, y también hay gente que no tiene suficiente para vivir bien y sin embargo manifiesta un orgullo extraordinario y una avaricia por el medio peso que tiene. El dinero no es el problema entonces, sino nuestra relación con Él. Así es que, hermanos míos, he aquí una invitación a que seamos ricos de la riqueza de la eternidad. Hay una riqueza más grande que cualquier otra cosa, y de eso le habló el Señor a sus discípulos. Especialmente porque Pedro, al escuchar sin entender aquello de la aguja y el camello, hizo un comentario respecto a lo que ¿qué voy a ganar yo? Yo he dejado todo, decía Pedro. La riqueza de la vida en Cristo comienza en la tierra y llega hasta el cielo. Incluye la riqueza de una comunidad de fe en donde podemos encontrar todo lo que hayamos perdido por Cristo. Incluye familia, amor, esperanza, pero culmina en una experiencia indescriptible en la presencia de Dios en la eternidad. Esa es nuestra más grande riqueza. Ser santos, es nuestro tema de estos días, es ser liberados del materialismo y escogidos para una vida superior. Hagamos una oración y comprometámonos con el Señor para vivir para Él. Dispongámonos para renovarnos, dejando que la palabra leída nos inspire durante todo este nuevo día, y dejemos que Dios nos santifique un poco más. Recordemos esto por medio de las 4 primeras letras de la palabra Cristo: compromiso, renovación, inspiración y santidad. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.